Entonces, tenemos, además de los datos para calcular la conductividad molar del acetato a dilución infinita, tenemos el número de transporte, la conductividad molar a dilución infinita del acetato de sodio y la del cloruro de sodio. Además, tenemos una tabla que es concentración de ácido clorhídrico y las conductividades molares en las mismas unidades, Siemens, centímetro cuadrado por mol, de distintas concentraciones de ácido clorhídrico que van desde 1 por 10 a la menos 3 hasta 0,01. Y acá tengo los datos de conductividades. Bien, entonces, ¿de dónde vamos a calcular la conductividad molar del acetato a dilución infinita? Yo sé, por definición, que el número de transporte del acetato en ácido acético va a ser la conductividad molar a dilución infinita del acetato sobre la conductividad molar del electrolito en el que está, o sea, en ácido acético. Entonces, de acá voy a despejar la conductividad molar del acetato diciendo que va a ser el número de transporte del acetato en ácido acético por la conductividad molar a dilución infinita del ácido acético. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, si yo pudiese calcular la conductividad molar del ácido acético, el número de transporte ya lo tengo de dato, por lo tanto, voy a poder calcular la conductividad molar del acetato a dilución infinita. Bien, ¿qué ocurre? Fíjense, la conductividad molar del ácido acético es un electrolito débil. Nosotros, por la ley de Kohlrausch, sabemos que si nosotros graficamos la concentración, la conductividad molar en función de la raíz cuadrada de la concentración de un electrolito fuerte, me va a dar una recta con pendiente negativa. Sin embargo, si es para un electrolito débil, da de esta manera. La conductividad molar de un electrolito fuerte la puedo calcular fácilmente por extrapolación a dilución infinita, ¿sí? Pero la de electrolito fuerte no la puedo calcular de esta manera. Por lo tanto, vamos a usar la ley de migración de iones independientes para calcular la conductividad molar del electrolito débil, que en este caso es el ácido acético. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, primero, que la conductividad molar del ácido acético va a ser igual a ¿qué cosa? A la conductividad molar a dilución infinita del protón más la conductividad molar. Entonces, la conductividad molar a dilución infinita del ácido acético va a ser igual a la conductividad molar del protón a dilución infinita más la conductividad molar del acetato a dilución infinita. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo la conductividad molar a dilución infinita del ácido clorhídrico? ¿Qué va a ser? La conductividad molar del protón más la conductividad molar del cloruro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo a dilución infinita. Si acá pongo dilución infinita, acá tengo que poner dilución infinita. ¿Qué pasa si yo, o sea, acá tengo el protón, que es lo que estoy buscando, pero tengo cloruro? ¿Qué pasa? Ahora me faltaría el acetato. Si tengo la conductividad molar a dilución infinita del, acetato de sodio, ¿qué va a ser?
la conductividad molar del sodio más la conductividad molar a dilución infinita del acetato. Entonces, fíjense, tengo esto, yo lo que quiero calcular es esto, ¿recuerdan? Entonces, tengo la conductividad molar de los protones y la conductividad molar del acetato. Pero me están sobrando los cloruros y los sodios. Por lo tanto, voy a restar la conductividad molar del cloruro de sodio. ¿Para qué? La conductividad molar del cloruro de sodio es sodio más cloruro. Por lo tanto, cuando yo resto esto, o sea, sumo la del ácido clorhídrico más la del acetato de sodio y le resto la del cloruro de sodio, me va a quedar la conductividad molar del protón más la conductividad molar del acetato. Y esto queda igual a la conductividad molar del ácido acético. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, fíjense, el dato de la conductividad molar del acetato de sodio lo tengo. Esto vale 91 Siemens centímetro cuadrado por mol. La del cloruro de sodio la tengo, que es 126,45 Siemens centímetro cuadrado por mol. Me está faltando la conductividad molar a dilución infinita del ácido clorhídrico, que es un electrolito fuerte. Entonces, lo que voy a hacer es graficar la conductividad molar en función de la raíz cuadrada de la concentración de ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me va a dar una recta con pendiente negativa, hago una extrapolación a dilución infinita y la ordenada al origen va a ser la conductividad molar a dilución infinita del ácido clorhídrico, que es el dato que me está faltando. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla. Acá tenemos una gráfica. Fíjense, ácido clorhídrico, copié los valores de concentración y los valores de la conductividad molar. Lo que hice acá es calcular la raíz cuadrada de la concentración de ácido clorhídrico y grafiqué la conductividad molar en función de la raíz cuadrada del ácido clorhídrico. Me dio una recta con pendiente negativa porque el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte y por extrapolación, o sea, acá le puse la línea de tendencia, la ordenada al origen vale 4,25,74, que es la conductividad molar del ácido clorhídrico a dilución infinita. Si quieren después les paso este archivo. Entonces, ya tenemos todos los datos. Esto vale 4,25,74. La conductividad molar del ácido acético, del acetato de sodio, vale 91. Y la de cloruro de sodio, 126,45. Entonces, hago esta suma, le resto esto, y me va a dar la conductividad molar del acetato de sodio, que si no me dio mal la aritmética, es 3,90 con 29 Siemens centímetro cuadrado por mol. ¿Sí? Entonces, ya tengo todos los datos para calcular la conductividad molar del acetato con el dato del número de transporte. ¿Qué me va a quedar? Voy a borrar un poco acá. Me va a quedar que la conductividad molar del acetato a dilución infinita es el número de transporte adimensional por 390 con 29 Siemens centímetro cuadrado por mol. Multiplico esto
y da como da la respuesta. Ahora no lo, ahí no. Da 40,59 Siemens centímetro cuadrado por mol. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? ¿Gente esperando? Sí. Yo tengo duda sobre la ecuación que yo pregunté en el grupo de transporte. Sí. Digamos, en la teoría está como que el coeficiente, o sea, el conductividad molar de dilución infinita está multiplicada por la concentración. Cuando es a dilución, cuando está muy diluido, no tenemos en cuenta la concentración. A ver, vos podés calcular la conductividad molar de una, o sea, ¿vos qué medís? Vos medís conductancia. Con esa conductancia y la constante de celdas, medís la conductividad. Después usás esa conductividad para calcular la conductividad molar, que ahí sí la dividís por la concentración. ¿Sí? Ahora, cuando vos tengas que calcular la conductividad molar a dilución infinita, necesitas, si es un electrolito fuerte, una gráfica como esta. O sea, medidas de conductividad molares, donde vos usaste la concentración para calcularla, y concentraciones. ¿Para qué? Para hacer el gráfico que les acabo de mostrar. ¿Sí? Entonces, vos vas a poder calcular la conductividad molar a dilución infinita de un gráfico de conductividad molar en función de la raíz cuadrada de la concentración de ese electrolito fuerte. Extrapolás a dilución infinita y ahí obtenés la conductividad molar a dilución infinita de ese electrolito. Si es un electrolito débil, como la gráfica da de esta forma, lo único que podés hacer es hacer lo que hicimos así, acá, ¿sí? Que nosotros usamos la ley de migración independiente, o sea, la concentración del acetato va a ser protón más acetato, entonces busqué hacer esta suma, que es protón más acetato, sumando algo que me aporte el protón, algo que me aporte el acetato, y que me reste los contraiones que agregué. Listo. Pero esa es la forma. O sea, a la hora de calcular la concentración molar a dilución infinita, fíjate que en ningún momento dividimos por ninguna concentración. ¿Sí? O sea, vos lo que calculás es esto, dividiéndolo por la concentración. Sí. Sí, no, yo preguntaba porque me había quedado esa duda con respecto a lo que está en la teoría, que está multiplicado por la concentración, pero después no la tiene en cuenta. Pero es que a la hora de calcular a dilución infinita, es como que vos estás calculando algo a concentración casi cero. Sí, por eso. Entonces, no se puede medir una conductancia cuando la concentración vale cero, te va a dar cero. Pero es una manera de independizarse de los otros iones que van a afectar esa conductancia. ¿Sí? Listo. Sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más que alguna duda que haya quedado con este problema? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces podemos pasar al que sigue, que es el 9. O sea, resolver el problema número 9, que me dice que calcule la constante ácida, K, y el grado de disociación, alfa, de un ácido débil monoprótico, siendo la conductividad molar a dilución infinita del ácido 520 centímetros cuadrados por mol, por ohm, y la constante, y me dice además que la conductividad molar
del ácido, pero ya fíjense que no está el simbolito cerito, sino que tengo una concentración, por lo tanto va a ser la conductividad molar a esa concentración, que es 0,05 molar, y me indica que es 31,2 centímetros cuadrados por mol por ohm. Bien, entonces tenemos que calcular el grado de disociación y la constante de acidez del ácido acético. La constante de acidez depende de la concentración. Uy, ya quedan 10 minutos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer una nueva reunión y les voy a pasar por el WhatsApp para que entren, ¿sí? Así podemos Profe, ¿se seguir. puede usar la misma? Ah, bueno, no, entonces sí, si se puede usar la misma, usamos la misma, pero si vemos que no se puede, no vaya a ser que... Bueno, entonces, primero probamos la misma y si no, pasamos a la que yo les vaya a pasar. Bueno, entonces, esta constante de acidez depende de la concentración del ácido. Entonces, ¿qué datos tenemos? La conductividad molar del ácido, o sea, del ácido acético, en este caso, me la da de dato, que es 520 centímetro cuadrado por mol, y esto es ohm. ¿Sí? ¿Qué pasa? La conductancia tiene unidades de Siemens, que es inversa, es 1 sobre ohm. O sea, hay una relación inversa entre el Siemens y el ohm. Por eso puede aparecer o Siemens centímetro cuadrado por mol o centímetro cuadrado por mol por Siemens. Fíjense que el valor de 520 se aleja bastante del 390,29. Pero esto es... Ah, no, Pero no te dice que el ácido ácido es ácido acético. Perfecto. No sé por qué me imaginé que era ácido acético. Entonces, por eso hice ácido, listo. No dije nada. Mejor. Bien. Y además me dice que la conductividad molar a 0,05, acá me falta un 0, es 31,2 centímetro cuadrado mol ohm. Bien, para calcular el grado de disociación, vamos a hacerla muy fácil y vamos a usar una ley que descubrió Arrhenius, que nos dice que el grado de disociación es la conductividad molar del ácido, puede ser de una base, pero de la especie, sobre la conductividad molar a dilución infinita de ese ácido. Por lo tanto, simplemente vamos a tener que hacer 31,2 centímetro cuadrado mol ohm sobre 520 centímetro cuadrado mol por ohm. Fíjense, se cancelan las unidades, el grado de disociación es adimensional, por lo tanto, haciendo esta cuenta, nos da 0,06. Sin dimensiones. Para calcular la constante de acidez, que depende de la concentración, o sea, va a ser la constante de acidez para una concentración 0,05. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Lo que ustedes aprendieron en química general, no la vamos a complicar tanto. Una constante de acidez es la concentración de protones por la concentración del anión sobre la concentración del ácido. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo el ácido que se disocia en protones más aniones de ese ácido,
acá tengo un equilibrio. Supónganse que yo partí de una concentración C, ¿sí? ¿Cuánto se va a disociar? Y se va a disociar acá, o sea, se va a producir C alfa, o sea, por cada grado de disociación, lo multiplico por C, se van a producir tantos protones como aniones. Y acá se van a disociar menos C alfa. ¿Qué va a quedar en equilibrio? C menos C alfa. Acá es C alfa, así, para no complicarla tanto. Acá va a quedar C alfa y acá C alfa. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la constante de acidez va a quedar C alfa por C alfa, o sea, esta es la concentración de protones, esta es la del anión, sobre la concentración en equilibrio de lo que quedó de ácido. Saqué factor común C acá, simplifico acá. Entonces, la concentración de acidez de este ácido a 0,05 va a ser igual a C 0,05 por alfa, que era 0,06, sobre 1 menos 0,06, que es el alfa. Y todo eso va a quedar, como dice la respuesta, en 1,9 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esta concentración, como les dije, esta constante de acidez depende de la concentración. ¿Sí? Profe, no veo ahí qué fue lo que terminaste de escribir. ¿Acá? Profe, Sí, si a no, toda la parte de última, abajo. mandá una foto del grupo del pizarrón, así no tenés que borrar y escribir dale. todo arriba. Ahí le mando. Ah, profe, creo que quedó alguien para que aceptes. ¿Qué cosa? ¿Afuera? Sí, creo que hay alguien que espera que lo aceptes. Maggie, puede ser. Ahí esperen que lo admito, pero no va a ser por un rato nomás. Vamos a empezar entonces, ahí se me oye bien, con el problema número 11. Bien. Ya, bien. El problema 11 dice, a un laboratorio llegan 2 muestras de agua. Una de ellas es agua potable y la otra agua de mar. Como las muestras no están etiquetadas, se las desea distinguir por medida de conductancia. O sea, van a medir la conductancia. Esperen que tengo 3 personas esperando. Bueno, entonces, sigo leyendo el problema número 11. Como las muestras no están etiquetadas, se las desea distinguir por medida de conductancia. Obviamente, o sea, si yo tengo agua potable y agua de mar y le mido la conductancia, evidentemente va a conducir mucho más la electricidad el agua de mar, que tiene sales disueltas, que el agua potable. Entonces, podría ser una buena estrategia. Me dice que se dispone para ello de 2 celdas, cuyas constantes son, para la celda A, o sea, tengo una celda A, cuya constante de esa celda A vale 0,05 metros, ¿sí? Y la constante para la celda, C de celda B, vale 3 por 10 a la 5 metros, pero a las menos 1, ¿sí?
Fíjense que hay una diferencia entre las unidades de esta celda y de esta celda. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, la conductancia de la muestra medida con la celda A fue de 5 por 10 a la menos 4 Siemens. Entonces, midieron la conductancia de, vamos a decir, la muestra 1 con la celda A, ¿sí? O sea, la conductancia depende de dos cosas. De la muestra, si tiene mucho o pocas sales disueltas, y de la constante de celda. Entonces, ¿qué hicieron? Midieron la conductancia de la muestra 1 y la celda A, y eso les dio, esperen que me pierdo, 5 por 10 a la menos 4 Siemens. Profe, hay gente que dice que lo aceptes. Hay gente esperando. Ahí lo acepto, ahí los vi. Bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Qué hicieron? Midieron la conductancia de la muestra 1 con la celda A. Les dio 5 por 10 a la menos 4. Y midieron la conductancia de la muestra 2 con la celda B. Y según los datos del problema, eso les dio 1,66 7 por 10 a la menos 4 Siemens. ¿Sí? Entonces, primero, cometieron un gravísimo error. O sea, tendrían que haber medido con la misma celda las dos muestras. El problema, de hecho, está acá. Fíjense, esta dio una conductancia de 5 por 10 a la menos 4 y esta dio una conductancia de 1,66 por 10 a la menos 4. Entonces, si yo comparo, esta conductancia es mayor que esta conductancia, por lo tanto, voy a decir que si esta tiene mayor conductancia, la muestra 1 es el agua de mar y la muestra 2 es el agua potable porque tiene menor conductancia. Pero ¿cuál es el problema acá? Que no están midiendo la conductividad. ¿Sí? La conductividad no depende de la celda. La conductividad, o sea, la K minúscula, depende solamente de la muestra y de la concentración a la que esté la muestra. Pero efectivamente, nosotros que queremos saber si es agua de mar comparado con agua potable, cuanto más concentración de sales tenga, mayor va a ser la conductividad de esa agua. Entonces, el problema acá está en que está comparando conductancias y no conductividades, que las conductividades, como les dije antes, sí dependen únicamente de las muestras. ¿Está claro? Bien. Vamos a analizar un poco las constantes de celdas, ¿sí? ¿Por qué? Las constantes de celdas miden, o sea, si yo tengo una celda de conductancia, la constante de celda es una relación entre el área de los electrodos y la distancia a la que están separados. Entonces, yo puedo determinar una constante de celda como área sobre largo o largo sobre área. Evidentemente, eso me va a dar distintas unidades. Si hago área sobre largo para determinar la constante de celda, me va a dar unidades, supónganse que el área está en metros cuadrados y el largo en metros, me va a dar unidades en metros. Ahora, también yo podría definir una constante de celda como largo sobre área. El problema acá es que no hay una, una regla para decir que la constante de celda es área sobre largo o largo sobre área. Por lo tanto, yo podría definir la constante de celda largo sobre área
Entonces sería metro sobre metro cuadrado, me daría metro a la menos 1. Evidentemente, acá la constante de celda está medida como área sobre largo, y acá está medida como largo sobre área. No es problema porque vamos a hacer un análisis de unidades y lo vamos a poder despejar fácilmente a eso. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que la conductancia, eso sí, es proporcional ¿a qué? O sea, la conductancia es proporcional. Imagínense que yo quiero entrar a Buenos Aires y lo hago por los 5 carriles de la Panamericana. Es muy fácil entrar a Buenos Aires por Panamericana con los 5 carriles. Y lo quiero comparar con entrar a, digamos, no sé, Rosario, pero por lo que era la autopista vieja por San Martín, que son 2 carriles muy angostos. Evidentemente, cuanto más carriles tenga, mejor es la conductancia. Por lo tanto, la conductancia es proporcional a qué tan ancho sea el conductor. Cuanto más ancho es el conductor, mejor es la conductancia. ¿Y a qué es proporcional o a qué es inversamente proporcional la conductancia? Imagínense que está mejor conectado por colectivos Rosario con Granadero Baigorria, que está pegado, o Rosario con Nueva York, si queremos ver, que está muy lejos. Evidentemente, cuanto más larga es la distancia, menor es la forma de conducirse, o sea, la conductividad. O sea, si tengo que viajar mucho, la conductancia baja. Por lo tanto, la conductancia es inversamente proporcional al largo del conductor. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Y bueno, la conductividad. O sea, la conductividad por área sobre el largo me va a dar la conductancia. Esta fórmula la vamos a usar siempre. Entonces, vamos a borrar un poco, voy a correr esta fórmula. Entonces, vamos a escribirla por acá. O sea, la conductancia es la conductividad por el área sobre el largo. Recuerden que esto puede ser la constante de celda o 1 sobre la constante de celda. O sea, depende cómo la defina. Si la constante de celda tiene unidades de metros, quiere decir que esta constante de celda es área sobre largo, ¿sí? Metro cuadrado sobre metro me da, perdón, sí, metro cuadrado sobre metros me va a dar metro. Por lo tanto, para esta conductancia, que depende de la muestra y la constante de celda, ¿qué va a ser? La conductividad de la muestra 1 por, en este caso, la constante de la celda A. ¿Sí? Esto es una K minúscula, que es conductividad, y esto es una K mayúscula, que es constante de celda. Para esta otra, esta constante de celda tiene unidades de metro a la menos 1. Quiere decir que es largo sobre área. ¿Por qué? Porque esto es metro cuadrado, por lo tanto me va a quedar metros a la menos 1. Por lo tanto, la conductancia de la muestra 2, que depende tanto de la muestra como la constante de la celda 2, B, perdón, me va a quedar la conductividad de la muestra 2, K minúscula, por la constante, perdón. Fíjense, esto es
longitud sobre área. Y acá tengo que poner área sobre longitud. Quiere decir que en este caso, la constante de celda queda dividiendo constante de celda B. ¿Por qué? Por las unidades. Entonces, fíjense, de acá vamos a calcular la conductividad de la muestra 1. Profe, hay gente que quiere entrar. ¿Perdón? Ah, sí, ahí veo. Bien, si yo despejo de acá la conductividad de la muestra 1, me va a quedar que es la conductancia de M1 por la constante de celda A, o sea que depende de la constante de celda A, dividido la constante de la celda A. Y en este caso, la conductancia de la muestra 2 va a ser la conductividad, que depende de la muestra 2 y la constante B, de celda B, por la constante, en este caso, de la celda B. O sea, esto pasó multiplicando. Entonces, a la hora de calcular la conductancia de la muestra 1, ¿qué va a ser? La conductividad 5 por 10 a la menos 4 Siemens dividido la constante de celda, 0,05 metros. Esto es Siemens. La conductividad de la muestra 1, ¿a qué va a ser igual? 5 por 10 a la menos 4 dividido 0,05, por acá tenía una calculadora. 0,01, profe. 0,01. 0,01 Siemens por metro. Esto es muestra 2. Y cuando quiero calcular la conductividad de la muestra 2, ¿qué va a ser? La conductancia 1,667 por 10 a la menos 4 por, lo escribo acá abajo, no, 3 por 10 a la 5, metro a la menos 1. Siemens. Cuando hago esta multiplicación, me queda, alguien que la haga, por favor, 50. 50,01. Ahí está. 50,01 Siemens sobre metro. Fíjense, si mido la conductancia, que depende de la muestra y de la celda, esta es mayor que esta, por lo tanto yo voy a decir, este es el agua de mar. Ahora, cuando mido las conductividades, fíjense cómo cambia la cosa. Acá es 0,01 y acá es 50. Evidentemente, esta, la muestra 2, es agua de mar. Y la muestra 1 es el agua potable. ¿Estamos? Acá lo importante es acordarse de esta fórmula que vale siempre, porque las constantes de celdas pueden estar definidas como A sobre L o L sobre A. ¿Cómo se dan cuenta si está definida A sobre L o L sobre A? Por las unidades. Si tiene unidades de longitud, quiere decir que está A sobre L. Si tiene unidades de longitud a la menos 1, quiere decir que está definido como L sobre A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que haya quedado con respecto a este problema? Y en el ítem B, la justificación sería porque hay mayor cantidad de iones. Sí, obviamente, la conductividad, o sea, yo acá ¿a qué le estoy midiendo? A la conductividad del agua. El agua, como en general, si fuese agua pura, tendría una conductividad extremadamente baja, porque solo tendría protones. Si fuera agua pH 7 sería
protones en una concentración de 1 por 10 a la menos 7 y oxidilos de 1 por 10 a la menos 7. Eso da una conductividad muy baja. Ahora, el agua de mar tiene sales disueltas que hacen que la conductividad de esa agua crezca, o sea, conduce mejor la electricidad porque tengo más entes que transportan las cargas. Entonces, como la concentración de sales o de electrolitos en el agua salada es mayor que en el agua potable tiene algo de iones disueltos, pero es mucho mayor en el agua de mar. Esa sería la justificación. Claro, gracias. De nada. Y, profe, lo que dijiste al principio que me perdí, cuando vemos las dos conductancia. Sí. La que debería ser mayor es ¿cuál? Y O si sea, veo mirá, esta es 5 por 10 a la menos 4 y esta es 1,6 o 1,7 por 10 a la menos 4. Evidentemente, esta conductancia es mayor que esta, ¿sí? Sí. Entonces, digo decir, uy, es mayor la conductancia, entonces esta tiene mayor cantidad de iones porque es mayor, o sea, el valor Claro, que conduce la electricidad, digamos, de conductancia es mayor. ¿Pero por qué es? No es tanto por la muestra, es por la constante de celda. Es por la celda que estoy usando. Es porque O sea, se ¿qué midió con debería haber diferentes hecho? celdas. Claro. Para poder comparar conductancias entre una muestra y otra, lo tengo que hacer usando la misma celda. O sea, no puedo decir, bueno, o sea, yo tengo un laboratorio y mido la conductancia de una muestra. Vos tenés otro laboratorio y vos medís la conductancia en tu laboratorio. Ahora, no podemos comparar los valores de conductancia, pero sí podemos calcular la conductividad y ahí sí la podemos comparar. O sea, la conductividad depende solamente de la muestra, la conductancia de la muestra y de la celda. ¿Estamos? Está bien. Perfecto, gracias. De nada. Bien, ¿alguna pregunta más? Profe, una pregunta general. Cuando se habla de la conductividad molar, sí, y no tiene, en el caso de que no tenga el cerito, significa que no está a dilución infinita. Pero, por ejemplo, tenía una duda sobre el ejercicio 4 que nos da en la tabla. A ver, espera que busco el ejercicio 4. Sí. A ver, en el ejercicio 4 tengo 2 cloruros alcalinos, sí. Bueno, si te fijas en la tabla, la conductividad molar no está a dilución infinita. No, todos esos valores están dados a una... Siempre que vos tengas una concentración, siempre vas a tener una conductividad molar, pero no va a ser a dilución infinita. Sí. Bueno, y en el ítem A nos pide calcular la conductividad molar del cloruro a dilución infinita. Sí. Si vos ahí tenés conductividad molar sin dilución infinita, ¿cómo? Bueno, o sea, eso es lo que... Es que ahí vas a tener que calcular la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de litio y la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de potasio. Una vez que tenés esos datos, además te da el número de transporte. Sí. O sea, ese problema te da el número de transporte. Borra un poco el pizarrón. Recordemos creo que ya lo entendí. O sea, tomaría, el valor mínimo de concentración, porque es el que está más diluido. No. ¿Para qué? Discúlpame. Para calcular la conductividad molar del ácido clorhídrico, Si tenés, en el 4, ¿estamos hablando del 4? Sí, para que me perdí. Dale. O sea, yo tengo que calcular con la fórmula de... ¿cómo se llama? No me sale el nombre.
en la que... Olvídate los nombres. Sí, la que te dice el transporte de cargas. Bueno, Número de yo a transporte. partir de ahí, Sí. sí, puedo calcular la conductividad iónica a dilución infinita Sí. del cloruro. Bien, Sí. para usar esa fórmula, yo Pará, tengo que vamos calcular... a escribirla, espera. Sí. La conductividad molar, el número de transporte del cloruro en, suponete, cloruro de litio, va a Sí, ser igual a la conductividad molar a dilución infinita de cloruro sí, sobre la conductividad molar de esta sal a dilución infinita. ¿Estamos hasta ahí? sí. Bien, Sí, si sí. yo tengo que calcular esto, si tengo este dato, el número de transporte, y tengo este dato, puedo calcular esto. Sí, Sí. exacto. Bien, ahora mi duda es cómo saco la conductividad molar del cloruro a dilución infinita si yo tengo valores a conductividad molar, o sea, sin dilución. Bueno, Eso es lo que me confundió. ¿qué es lo que va a tener que hacer? Este número de transporte lo tenés, te dice que es 0,6636. ¿Sí? Sí, Entonces, por este lado no tengo un problema. Esto es la incógnita, entonces tenemos que calcular esto. ¿Cómo lo calculamos? Que comparto pantalla. Sí, sí. Ya se daría como, por ejemplo, la sea, ¿qué lo hace? sumatoria. No, porque esto es un electrolito fuerte. Ah, claro, y ahí Entonces, sacás. ¿qué voy a hacer? La conductividad molar en función de la concentración de cloruro de litio. Me va a quedar Sí, una recta con pendiente negativa. y Calculo la ecuación de la recta. Este es el valor de H de la recta. O sea, esto es I igual a M, X más H. El valor de H es la conductividad molar a dilución infinita de cloruro de litio. Lo meto acá. Lo paso multiplicando perfecto. al número de transporte y ya tengo la conductividad Sí, molar a dilución infinita. bárbaro. De cloruro. Ahí Te lo tiene que entendí. dar igual en ambos casos. En ese problema da igual que lo calcules con el número de transporte de cloruro de litio sobre la conductividad por la conductividad molar a dilución infinita de cloruro de litio, o el número de transporte en el cloruro de potasio sobre y acá vas a usar la conductividad molar del cloruro de potasio. En ambos casos tiene que dar lo mismo. Bien, gracias. Ahí lo entendí. Perfecto. Muchas gracias. Profe, yo tengo una duda con el ejercicio.